Vamos a hablar ahora de los grandes biomas que hay en la Tierra. Un bioma, como dice aquí, son grandes unidades ecológicas que pueden distinguirse dentro de los subsistemas que hay en la Tierra. Con subsistemas nos referimos a los ecosistemas acuáticos y los ecosistemas terrestres. Los biomas terrestres se caracterizan por el clima, y cuando hablamos de clima nos referimos concretamente a la temperatura o al régimen de temperatura y de precipitaciones, y también por la vegetación y la fauna que presentan, lo que se llama la biogeografía, que viene a ser la distribución de seres vivos que hay en el ecosistema. Tened en cuenta que un bioma no es exactamente lo mismo que un hábitat. Dentro de un bioma puede haber gran variedad de hábitats. Los principales biomas terrestres que encontramos son los siguientes: el bosque tropical, la sabana, el desierto, el bosque mediterráneo, que es uno de los dos principales que encontramos en el área de la Comunidad Valenciana, el bosque templado, la estepa, que es otro de los ecosistemas terrestres típicos de la Comunidad Valenciana, la taiga y la tundra. En cuanto a los ecosistemas acuáticos, o biomas mejor dicho acuáticos, tenemos por un lado el medio marino, dentro del cual encontramos tres zonas distintas que se denominan bentos, plancton y nécton. El bentos está formado por aquellos organismos que viven fijados en el fondo del océano. El plancton está formado por aquellos organismos que flotan en el agua y se mueven a merced de las corrientes. Y el nécton está formado por aquellos organismos que nadan libremente y se desplazan por el océano. Encontramos también como biomas acuáticos los que forman el medio continental de aguas tranquilas, es decir, los lagos y los pantanos. Y tenemos también medio continental de aguas en movimiento, que serían los ríos. Vamos a hacer una pequeña descripción de cada uno de los biomas terrestres, por un lado, y más adelante haremos lo mismo con los biomas de tipo acuático. En primer lugar, hay que decir que los biomas terrestres sufren una variación que depende tanto de la altitud como de la latitud. De tal manera que, si por ejemplo estamos en una zona en la misma latitud, en una zona montañosa, podemos ver que hay una gradación de biomas desde la zona más baja, que podríamos encontrar pues una zona de selvas y de sabanas típicas de las zonas tropicales. Si subiéramos en altura nos encontraríamos con un bosque de plantas o de árboles caducifolios que correspondería a una zona templada. Más arriba encontraríamos una zona templada también, pero formada por bosque de coníferas. Más arriba todavía podríamos encontrarnos con una zona alpina, en la cual ya no hay árboles y la vegetación que podríamos encontrar estaría formada básicamente por matorrales y plantas de mediana altura. Y si la montaña fuera lo bastante alta, pues encontraríamos en su cumbre una zona polar, en la cual pues no hay vegetación porque las zonas polares son desiertos fríos. La misma gradación ocurre con la latitud, de manera que en la zona tropical lo que encontramos son sobre todo selvas y sabanas. En latitudes intermedias encontramos primeramente zonas templadas de árboles, de bosques de árboles caducifolios, y luego zonas templadas de bosques de coníferas. En latitudes más elevadas encontramos zonas alpinas y cerca de los polos pues la zona polar. El primer bioma del cual vamos a hablar es el bosque tropical, que se caracteriza climáticamente porque las lluvias son abundantes a lo largo de todo el año y las temperaturas son elevadas y constantes también a lo largo de todo el año. En cuanto a la vegetación y la fauna, pues la vegetación es muy abundante, encontramos árboles de gran porte y de hoja perenne y animales que están adaptados al medio arbóreo, sobre todo aves y primates. Esto sería un mapa de distribución de los principales bosques de tipo tropical que hay en la Tierra. Vemos que se distribuyen pues, por la zona ecuatorial. Tenemos la zona central de África, pero exclusivamente en la vertiente atlántica. Todo esto de aquí sería la cuenca del Amazonas, y encontramos también que la Centroamérica, pues todos los países centroamericanos tienen este tipo de biomas, y encontramos también en el sudeste asiático, sería la tercera zona importante de distribución de este tipo de biomas. A continuación tenemos la sabana, que se caracteriza porque las lluvias son
muy escasas, distribuidas irregularmente a lo largo del año, y las temperaturas son elevadas. La vegetación que encontramos son básicamente hierbas y algunos árboles y arbustos dispersos, como por ejemplo en esta imagen de aquí vemos, esta sería una imagen de una sabana típica africana, y los árboles que suelen aparecer son acacias como esta de aquí. Y los animales, pues es la típica imagen que tenemos de los grandes espacios abiertos africanos, con gran abundancia de grandes herbívoros, es decir, de cebras, antílopes de todo tipo, elefantes, etc., y de grandes predadores de felinos, como leones, leopardos, guepardos, etc. también. Esta sería la distribución de las sabanas. Evidentemente la descripción que acabo de hacer se refiere a las sabanas africanas, que ocuparían, pues como veis, todo el área pintada de verde, aunque ese tipo de biomas podemos encontrarlo también con otras características, sobre todo de fauna, en el centro de Asia y de Europa, toda esta área sudamericana, toda esta zona norteamericana y el centro de Australia, aunque luego veremos que aquí se combina realmente este bioma con otro que es el desierto cálido, que ocupa gran parte del interior australiano. Tenemos el desierto. Aquí está descrito sobre todo el desierto cálido, aunque tened en cuenta que existe también el desierto frío que ocupa las zonas polares. En cualquier caso se caracterizan los dos porque las lluvias son muy escasas y las temperaturas son extremas. La vegetación es muy escasa, con ausencia total de árboles, y en el caso de la fauna pues se refiere exclusivamente a los desiertos de tipo cálido, como podría ser el desierto del Sáhara o el del Namib o el Gobi, y básicamente está formada por reptiles e insectos y no es fácil encontrar animales muy grandes. Esta sería la distribución. Aquí solo vemos la distribución de los desiertos de tipo cálido. Todo esto sería la zona sahariana. Esto es el desierto de Namib. Aquí tendríamos el desierto de Atacama, la zona central de Australia, que es un gran desierto también, y así los demás. Tenemos el bosque mediterráneo, que es el bioma principal de la Comunidad Valenciana en la cual nosotros vivimos, que se caracteriza porque el clima presenta lluvias escasas e irregulares a lo largo de todo el año, y las estaciones también marcadas. Hay 4 estaciones claras, en las cuales se destacan principalmente la diferencia entre los veranos y los inviernos. Los veranos son calurosos y muy secos, y los inviernos tienden a ser suaves, al menos en las zonas de costa. En la zona interior se extreman un poco más las temperaturas. La vegetación, encontramos árboles y arbustos, sobre todo de hoja perenne, es decir, pinos, encinas, alcornoques, árboles que no pierden la hoja en todo el año. Y la fauna pues es muy variada. Encontramos conejos, ardillas, lagartos de todo tipo, zorros, una gran variedad de avifauna, etc. Otro tipo de ecosistema o de bioma que encontramos en la Comunidad Valenciana también son las estepas, que son praderas abiertas, que se caracterizan porque las lluvias son escasas y las temperaturas tienden a ser extremas también. Este bioma lo encontramos en las zonas de interior de la Comunidad Valenciana y sus cercanías también. Por ejemplo, en los alrededores de Villena, desde Villena hasta hacia Yecla. Yecla ya es Murcia, y en medio está Caudete, que es la Comunidad de Castilla-La Mancha, la provincia de Albacete, pero toda esa área comparte unas características muy comunes. Y encontramos una gran estepa en la cual vemos este paisaje que hay aquí representado, podría ser perfectamente de ese área. La vegetación está formada por hierbas y pequeños arbustos, algún árbol aislado pero muy de vez en cuando. Y la fauna, pues hay gran abundancia de herbívoros, básicamente pues ovejas, cabras, etcétera, pero también micromamíferos como son topos, liebres, conejos, y la avifauna es muy importante en las estepas. Hablaremos de ello más adelante también. El bosque templado se caracteriza porque las lluvias aparecen a lo largo de todo el año, y las estaciones, básicamente podríamos hablar de 2 estaciones nada más, la cálida y la fría. La vegetación está formada por árboles de hoja caduca. Daros cuenta la diferencia con el bosque mediterráneo, que son árboles de hoja perenne. Y las especies principales son hayas, robles y castaños. Y la diversidad de animales también es bastante grande, aunque es diferente. Aquí encontramos, es más fácil encontrar mamíferos grandes, del estilo de los ciervos, de los gamos, de los corzos, etc. Zorros, por supuesto, ardillas,
osos, si estamos hablando de la vertiente norte y pirenaica de la península ibérica, y urogallos, que también son específicos de ese área y de este tipo de biomas y ecosistemas. La taiga es un tipo de bioma en el cual las temperaturas no son demasiado elevadas y el paisaje está cubierto de nieve durante gran parte del año. Es el paisaje típico que encontramos en los países nórdicos, estilo Suecia, Noruega, etc. La vegetación está formada por coníferas, abetos, pinos, etc., es decir, árboles de hoja perenne, aunque especies distintas a las que encontramos en los ecosistemas mediterráneos no tienen nada que ver, porque están adaptados a climas fríos, mientras que los pinos que encontramos en la vertiente mediterránea están adaptados a climas cálidos. Y la fauna que encontramos, pues son, en sustitución de los ciervos, encontraríamos alces, y podemos encontrar lobos, también podemos encontrarlos en las vertientes mediterráneas o en los bosques templados de la península ibérica, linces, etc. La tundra es un paisaje extremo, digamos, caracterizado porque las temperaturas son muy bajas a lo largo de todo el año. Gran parte del año el suelo está congelado totalmente y solo durante el poco tiempo que dura el verano, que es pocos meses y realmente mucho más corto del verano que tenemos en latitudes más bajas, se descongela el suelo y entonces aparece pues, un paisaje similar a este, lleno de lagos y charcas, lagunas, etc. La vegetación principal son musgos y líquenes y los animales que encontramos son pues, zorros árticos, caribús, que son similares a los alces, renos, osos polares, etc. Este tipo de paisaje, este tipo de bioma, lo encontraremos también asociado a latitudes muy altas, países nórdicos, Suecia, Noruega, Finlandia, etc. Y en este mapa de distribución vemos el área en la cual encontramos la tundra que estábamos mencionando anteriormente. Esto es la península escandinava, y en estas zonas es donde encontramos tundra. Todo el norte de Eurasia, que sería todo esto de aquí, también encontramos este tipo de biomas. El borde de Groenlandia, porque el interior es un desierto helado, en el interior no hay nada, pero la zona costera de Groenlandia tiene también este tipo de biomas, y todo el norte del continente o del subcontinente norteamericano, lo que sería pues Canadá y Alaska, también presenta este tipo de ecosistemas.